Mi nombre es Alejandra Márquez, soy docente de la Escuela de Administración Pública y miembro del Consejo Asesor del Centro de Análisis Político. Queremos agradecerles por su asistencia a esta jornada en que celebramos ya la cuarta sesión del ciclo de seminarios del Centro de Análisis Político de este año. En esta ocasión contamos con la presencia de Joaquín Vargas, quien nos presentará la ponencia titulada La influencia del anime y el manga en el estallido social en Chile. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, quisiera agradecer a todas y todos por su asistencia a nuestras jornadas de conversatorio. Para conocer sobre otras actividades que realizamos en paralelo, les invito a suscribirse a nuestro boletín de actividades, link que les compartiré en el chat. Sin más demora, les dejo la palabra a nuestro moderador, el también docente de la Escuela de Administración Pública, el profesor Mario Herrera. Sí, buenas tardes a todas y a todos, me sumo a los saludos de Alejandra, y voy a hacer una particular salida del libreto, lo siento Fabián, pero de verdad para nosotros el propósito detrás de este ciclo de seminarios era precisamente de que nuestros estudiantes y la comunidad académica en general puedan conocer sobre distintas experiencias desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista académico y distintos temas de investigación. Probablemente una de las charlas que más cumple con ese objetivo es la que vamos a tener hoy día, con temas que aparentemente no están relacionados entre sí y que vamos a ver dentro de la presentación si es que existe una relación o no, o cómo eventualmente se podrían relacionar. Pero la idea de esto es tratar de iluminar nuevos temas de investigación, de que seamos capaces de salir un poco de la frontera tradicional de la ciencia política en la que muchas veces estamos inmersos, y que en función de eso veamos también distintos enfoques y distintas formas de dirigir una carrera académica. En esta cuarta sesión de este ciclo de seminarios vamos a contar con, como les decía Alejandra, con Joaquín Vargas. Él es estudiante de doctorado, del doctorado en estudios americanos de la Universidad de Santiago. Yo también formo parte de la misma casa de estudio también. Y claro, llegamos un poco a esto porque en algún momento mandaron un correo masivo y vi el tema de investigación y dije, pucha, ¿cómo no se me ocurrió hacer algo así? O sea, a mí también me gusta el anime y también me gustan los temas políticos. ¿Cómo no se me ocurrió vincular una cosa así? Precisamente para eso es que queremos tener este tipo de presentaciones para poder iluminarlos a ustedes. En términos formales, esto va a durar él va a hacer una presentación primero de unos 5 o 10 minutos sobre su carrera y experiencia académica, y luego unos 20-25 minutos con su ponencia sobre la influencia del anime y el manga en el estallido social en Chile, y posteriormente vamos a tener un espacio de 20 minutos que vamos a dejar para las preguntas. Pueden solicitar la palabra en ese momento o pueden dejarlas desde ya escritas en el chat y yo les doy lectura a ellas. Y para no seguir quitando más tiempo, adelante Joaquín, te escuchamos con atención. Hola, buenas tardes ya. Bueno, efectivamente, voy a tratar de hacer esto como lo más laxo posible. No me gusta mucho tanto guión, la verdad. Así que, presentándome, efectivamente, mi nombre es Joaquín Vargas. Mi formación original en sí tiene que ver con, con los estudios literarios, partiendo por eso. O sea, mi base en este sentido está con los estudios literarios. Yo soy licenciado en literatura hispánica en la Universidad de Chile, donde básicamente ahí partí un poco lo que es mi formación dentro de lo que es la carrera académica. Quizá diferente un poco a lo que sea para ustedes, el caso de la literatura como que te obliga un poco a llevar una carrera a través de lo que es la investigación académica. Hay otras opciones, por supuesto, pero la formación principal en este sentido tiene que ver con la investigación académica. Por tanto, obviamente, una vez terminada la licenciatura, donde ya partí con algunas participaciones con ponencias en distintas jornadas, pasé a lo que es obviamente la formación en magíster, que volví a ser un magíster en literatura, y en este caso ya empecé como a meterme mucho más en lo que tenía que ver con esto. Básicamente lo que fue la carrera académica en este caso, más allá que estar sacando investigaciones, es estar como pendiente de cuáles son los sucesos que van ocurriendo en la sociedad y cómo estos influyen, digamos, y cómo estos pueden ser interpretados. Básicamente por ahí va lo que es mi línea dentro de la investigación académica. Por tanto, obviamente, mis estudios tenían que ver con ciertas cosas que aparecen en la novela chilena reciente. En este caso ahí hice toda investigación respecto a la narrativa de Nona Fernández, por ejemplo, y cómo en ella se representaba la ciudad, digamos, de Santiago, cruzándola tanto con temas como los testimonios y la memoria, ¿sí?
Y bueno, y cómo, cuáles son las formas en que esto se puede representar. Entonces ahí tenía que ver todo un tema con las fotografías, por ejemplo, el uso de ciertas técnicas narrativas, y etcétera, etcétera. Y posterior a eso, claro, empecé mi carrera en el doctorado, que ahí es donde que yo creo que se produce el mayor cambio, porque ya me empiezo a alejar un poco de la literatura y empiezo a tomar efectivamente este tema del anime desde un punto de vista cultural. Básicamente lo que empieza a ahí llevar mi investigación tiene que ver con cómo el anime se empieza a formar, ¿cierto? Y se empieza a instalar como una expresión cultural acá en el país y en el continente, porque, digámoslo, en Chile no fue el único país donde efectivamente el anime tiene su aparición dentro de las calles. También ocurrió en Perú y ocurrió en Bolivia y dentro del mismo periodo. Entonces, básicamente lo que hacía mi carrera ha sido muy desde esa línea, de cómo interpretamos los sentidos culturales que empiezan a ver con este tipo de expresiones. Partí con la literatura y terminé, digamos, con lo que fue la participación en las calles. Eso, principalmente. No sé si a partir de eso se conversa algo o procedo a la presentación. No, darle con la presentación, porque si después juntamos todo como preguntas sobre lo que acabas de decir y preguntas de la presentación. Perfecto. Entonces, procederé a mostrar, a compartir pantalla. Ya, ¿se ve bien? Sí, se ve bien, Joaquín. Excelente. Bueno, partir por la base de que bueno, el nombre que recibía este trabajo ha tenido muchos cambios, a decir verdad. Y uno de los principales es, claro, es pensar, bueno, cambiar esta palabra de la influencia, por ejemplo. En lo personal siento que quizás un poco ambicioso hablar de que el anime influye en el estallido, como que si no hay anime no hay estallido, eso en verdad creo que no corresponde decirlo así. En el estallido, digamos, se produce y es dentro del estallido donde empieza a haber una impronta, digamos, iconoclasta, ¿cierto? Desde la expresión gráfica que toma el anime como forma de expresión. Por tanto, siento que el movimiento es al revés, como el estallido, ¿cierto? Impone una forma de expresión en la que aparece el anime. Esto es lo que yo estaría planteando acá como este gesto latinipón, ¿cierto? El concepto lo vengo a sacar de este libro que tengo aquí, que se llama Neo Tokio, que es de Vladimir Barnechea, donde habla justamente de un proceso cultural que podría entenderse como la niponización de Latinoamérica o la latinoamericanización del anime, ¿cierto? Como fenómeno cultural. Y eso le llama lo latinipón, ¿cierto? Pero vamos por partes, ya vamos a llegar a ese aspecto. Paréntesis, igual esto es una investigación que va en proceso, por tanto igual no es que aquí ya tenga las conclusiones dadas, sino que esto es como parte de lo que va mi investigación dentro del doctorado. Entonces, básicamente esta investigación parte, como bien le decía, desde lo que fue mi formación en el magíster sobre todo, donde tenía que analizar estas cosas que tenían que ver con las expresiones de la memoria, ¿cierto? Y la representación de la ciudad en la narrativa de Nona Fernández. El alcance que pude hacer en esa investigación tenía que ver con esta relación entre lo que se llaman las contranarrativas urbanas con las narrativas de la memoria, ¿sí? Las contranarrativas urbanas es un concepto que aparece en un libro de Francisca Márquez, o sea, ella es la editora, la verdad, no es la única autora de este libro, donde expresa la idea de que si el monumento, por ejemplo, de la ciudad, refiere una narrativa respecto a la identidad y a la memoria, lo que vienen a hacer todo aquello que se pone en la piel, por así decirlo, o al costado del monumento, viene a ser una contranarrativa de esa memoria. En ese sentido, si está, por ejemplo, la Casa Central de la Universidad de Chile como una representación de la institucionalidad académica en Chile, todo lo que son los grafitis que aparecen en las paredes del monumento, o sea, del monumento, del instituto en este caso, o las marchas que se suceden afuera de la Casa Central de la Universidad de Chile, vienen a ser una contranarrativa de esa institucionalidad en la educación. Entonces, en ese sentido, la relación que ponía yo acá es que, claro, si están estos grafitis y estos rayados como una contranarrativa de la memoria de la ciudad, la literatura básicamente también vendría como a expresar esa contranarrativa por poner otras narraciones que contrahegemónicas en este caso, con respecto a esas articulaciones oficiales de la memoria. De hecho, en palabras simples, si tenemos una historia oficial de lo que ocurrió durante la dictadura, en la literatura tendríamos esta historia no oficial de la memoria de la dictadura, ¿cierto?
Por ello ponía esta relación contranarrativa con narrativa de la memoria. ¿Sí? Eso es como básicamente un poco de la tesis que tuve en este magíster. El tema está que ese estudio, esa tesis, yo la terminé ya las 2, 3 semanas después ocurrió el estallido. Y en el estallido tuvimos esta explotación de estas contranarrativas urbanas, donde los rayados, los grafitis, las marchas, las pancartas, se tomaron totalmente el espacio, ¿cierto? Por tanto, que yo me dijo, ok, aquí está pasando algo, ¿cierto? Y mi primera intención tiene que ver, bueno, ¿cómo podemos leer estas expresiones, ¿cierto? Que tienen que ver con los grafitis y los rayados de la ciudad, ¿sí? Eh, entonces, claro, fui analizando, fui recopilando fotos, fui sacando imágenes, estuve paseando muchas veces por la ciudad, ¿cierto? Por el centro de Santiago, digamos, en este caso, siendo súper Santiago es Chile, pero súper así, bueno, el espacio en el que estoy, la verdad. Entonces estuve paseando mucho rato por el centro de Santiago, viendo justamente cómo empezaban a aparecer todos estos rayados que referían a una memoria, ¿cierto? Y entre ellas, obviamente, empezaron a aparecer este tipo de carteles. Esta imagen no es mía, sí, la saqué de internet de una página donde hablaban un poco de este tema, ¿cierto? Y es donde empieza a aparecer el referente otaku, básicamente. Y aquí uno dice, ok, aquí está pasando algo. Efectivamente, aquí la cita refiere a la destrucción de Neo Tokio, ¿cierto? En la película Akira, no sé si la han visto. Pero el gesto obviamente está en poner la explosión en el centro de Santiago, justamente en la Plaza Dignidad, con el título Neo Chile, ¿cierto? Por tanto, aquí, claro, uno puede decir así como, ya, sí, entretenido, porque están poniendo un referente de la cultura popular, ¿cierto? Para referir esto, pero hay gestos, ¿cierto? Que empiezan a aparecer acá que uno dice como que empiezan a llamar la atención. Porque efectivamente el anime empieza a articularse como una forma de expresar ese malestar. Entonces, en esa idea en que el anime expresa ese malestar, es donde yo digo, ok, acá está pasando algo, ¿cierto? Por tanto, puedo entender que el anime está apareciendo como una expresión cultural, ¿sí? Ese es el fenómeno que yo empiezo a observar en este sentido. Entonces, yendo por partes, eh, ¿cuál es el fenómeno que estamos viendo acá? Obviamente tiene que ver con ciertas formas en que la ciudadanía, en este caso, empieza a tomar posesión del territorio, ¿sí? El, ¿Cómo explicar esto? Así como para no irme tan en la parte tan teórica pesada. Hay un autor que es Guy Mercier, que expresa la diferencia entre lo que es el territorio y lo que es el lugar, ¿sí? El lugar se entiende en la medida que los sujetos, ¿cierto?, pierden su potencia o sus posibilidades de obrar en el espacio, ¿sí? Y simplemente operan a partir de otros poderes que les imponen, en este caso, sus formas de actuar, ¿cierto? Y sus formas de desenvolverse. El territorio, en cambio, se construye en la medida que son los cuerpos, los sujetos, quienes toman el poder sobre el espacio, ¿sí? En ese sentido, si pensamos en lo que es la vida cotidiana de la ciudad, ¿cierto? Que uno asume que se levanta en la mañana, sale a trabajar, que el metro es netamente un espacio de traslado, ¿cierto? Oh, lo siento. Que el metro es solamente un espacio de traslado, por ejemplo, eso tiene que ver con una construcción del lugar, donde el sujeto pierde su potencia de obrar, ¿sí? Mientras que el territorio, en este caso, se toma cuando estos sujetos dicen, ok, esto no sigue así, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar, ¿cierto? Y decidir cómo vamos a operar en este espacio, ¿sí? Por ello, cuando ocurre la ocupación del espacio público, cuando ocurre la protesta y la insurgencia social, lo que se está haciendo ahí es un movimiento, un cambio, ¿cierto? Del lugar a la construcción de territorio, ¿sí? Eso se entendería también como una forma de recuperar esa potencia de los cuerpos, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que ese territorio, esa recuperación del territorio, se daría a partir de lo que ahí aparece que son los gestos. El gestos, que es un término que viene de Marie Verdet, en este caso, que es una autora argentina, tiene que ver con este vínculo, ¿cierto?, que se da entre el sujeto, los afectos, ¿cierto?, y el territorio, ¿sí? Básicamente cuando uno toma lugar, ¿cierto? Raya la calle, lo que está haciendo es poner su afecto sobre el espacio, ¿cierto? Que a la medida que está poniendo su afecto sobre el espacio, está construyendo un territorio, está recuperando esa potencia del cuerpo, ¿sí? Por tanto, el rayado, ¿cierto? La destrucción de la calle, tiene que ver, a partir de mi tesis, como una forma de recuperar el territorio o de reterritorializar al cuerpo, ¿cierto?
Entonces, en ese sentido, y como bien sale ahí la cita de Hasberg, resulta que el territorio siempre termina siendo un concepto que aparece al momento de analizar lo que son las luchas sociales y los procesos de transformación social, ¿cierto? Todas las luchas y todas las ocupaciones de la calle tienen que ver con una forma de ocupar o recuperar el territorio, ¿sí? Y en este sentido es donde aparece este concepto de las revueltas de la imaginación de Rosana Reguillo, una autora mexicana, eh, que plantea este término para entender justamente este tipo de insurgencias, ¿cierto? De revueltas sociales que difieren totalmente de cómo han sido las revueltas durante el siglo XX. En este sentido, las revueltas del siglo XX, por ejemplo, tenían que ver con componentes ideológicos, ¿cierto? Políticos, partidarios, básicamente, donde un cierto grupo está buscando la ocupación del poder. En este caso, ¿cierto? Las revueltas de la imaginación que dice ella es todo lo contrario. No tiene un carácter ideológico, no tienen un carácter territorial en este sentido y no tienen una búsqueda por tomar el poder, sino lo que está haciendo es tomar el espacio público para implantar ahí justamente lo que es el reclamo por la desigualdad y la precarización que conlleva el sistema capitalista en este caso, ¿sí? Por tanto, las revueltas de la imaginación son totalmente afectivas en este caso, ¿sí? Por ello, lo que plantea ella es que lo que se genera, ¿cierto?, en la calle es, como dice ahí, una comunidad de sentimiento a partir de esta subjetividad insurrecta. ¿Qué quiere decir eso? Lo que habla la Rosana Reguillo básicamente parte por la idea de que lo que convoca estas revueltas tiene que ver con una acumulación de pasiones tristes, que le dice ella que es un término que viene de Spinoza, que lo nombraba aquí la verdad. Eh, Volviendo un poco para atrás, Spinoza habla de las pasiones tristes como aquellas que efectivamente inhiben la potencia del cuerpo a obrar. En este caso, el miedo, el hartazgo, la indignación, ¿cierto? La ira, son todas estas cosas que inhiben al cuerpo en sus posibilidades de hacer cosas, ¿cierto? En su posibilidad de crear, ¿cierto? Lo que hace el capitalismo en este caso es como justamente inhibir esa potencia del cuerpo a obrar, por tanto construye lugar, ¿cierto? Y en esa acumulación de esas pasiones tristes es que el sujeto, ¿cierto?, se ve envuelto en una comunidad donde todos comparten la misma pasión triste, ¿cierto? Y en esa o sea, y en ese reconocimiento con el otro, se ocupa la calle, ¿cierto?, para decir, ok, de aquí no seguimos más, queremos cambiar las cosas. Esa idea, ese como clic que produce la revuelta de decir, ok, ya no queremos seguir en esta misma parada, es lo que ella le llama la subjetividad insurrecta, ¿cierto? Y a partir de ella se construye esta comunidad de sentimientos. Y obviamente, para llevar eso a cabo, ¿cierto? Se realizan todo este tipo de gestos. La ocupación de la calle, ¿cierto? El rayado, la marcha, ¿cierto? La performance, etcétera, que ella los contempla como una acción conectiva. Que en este caso, acción conectiva y gesto tendrían como una misma línea, solo que son dos formas distintas de dos autoras distintas de referir el mismo fenómeno. ¿Qué es lo interesante en este caso? Que Rosana Reguillo plantea justamente estas acciones conectivas no solamente en el espacio público, sino también en el espacio digital, ¿cierto? Eh, Básicamente, esta idea del espacio público expandido tiene que ver con que la virtualidad, las redes sociales, pasan a ser también un espacio donde uno instala este malestar, ¿sí? Por ello habla de estas superficies de inscripción del malestar, ¿cierto? Que son los lugares donde se implanta esta idea del hartazgo, ¿cierto? Pueden ser los grafitis de la calle, como también pueden ser ciertas ocupaciones del espacio digital. ¿Cuáles serían esos? Los hashtags, los memes, los videos que se viralizan, ¿cierto? Las convocatorias, que también ocurre mucho en el espacio digital. Entonces empieza a ver como una imbricación entre ambos espacios y el espacio digital pasa a ser también un espacio social, ¿sí? Este es como el contexto en el que podríamos entender este estallido, ¿cierto? Tiene que ver con una acumulación de una pasión, de unos afectos, digamos, de hartazgo con respecto a la precarización del sistema, que convocan a la gente a tomar el espacio, ¿cierto? Para, digamos, reclamar un cambio en el sistema, ¿sí? No es tomar el poder, es reclamar un cambio en el sistema, ¿cierto? Donde el componente afectivo es muy importante. Eso como una primera introducción. Entonces, ¿qué pasa? Nos empezamos a dar cuenta que en esta ocupación, ¿cierto? Empiezan a haber estos memes y estos carteles y estas pancartas donde aparece el referente otaku, ¿sí? Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿por qué aparece y cuál es como el movimiento que está teniendo aquí? Entonces ahí donde mi investigación se fue a decir, bueno, ¿cómo llega, cómo se forma el otaku, el sujeto otaku acá en Chile? Parece que lo estoy hablando muy, así como ellos, los otakus, en verdad, yo también soy uno, debo decirlo. Pero ¿cómo se forma todo este tema? Y bueno, efectivamente, en la investigación hay dos cosas que uno puede encontrar aquí. La primera, que obviamente
el fenómeno otaku es un fenómeno eminentemente neoliberal. O sea, tiene que ver con componentes de la globalización, obviamente, y del neoliberalismo, en la medida que justamente esta idea del crédito bancario, por ejemplo, que aparece en los 80, fue la que permitió que hacia los 90 se desplegara una enorme cantidad de ventas y compras de televisores, ¿cierto? Sumado a las jornadas laborales de los padres, ¿cierto? Que, en definitiva, terminan produciendo a estos jóvenes, ¿cierto? Que en una primera infancia, digamos durante los 90-2000, se educan a partir de lo que es el consumo de la televisión, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que entre los 70 al 2000, ¿cierto? Es cuando empieza a instalarse el anime dentro de la televisión abierta. ¿Y por qué? Una, porque en estos acuerdos, digamos, de la instalación del neoliberalismo, hay un acuerdo comercial con Japón que se produce con Chile, ¿cierto? En el 79, si mal no recuerdo. Y en ese acuerdo, ¿cierto? Se empiezan a importar muchas cosas de Japón para acá y entre ellas se empieza a importar anime. ¿Por qué? Porque era más barato para transmitirlo, básicamente. Entonces, entre los 70 y el 2000 empieza como a llegar mucho anime, mucho anime, mucho anime, ¿cierto? Y eso empieza a producir que justamente estos sujetos se empiecen a educar, ¿cierto? Y se empiezan a formar, tanto en su identidad, ¿cierto? Como en sus formas de asociarse, ¿cierto? Y de construir comunidad, ¿cierto? A partir de estos consumos. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La forma de construcción de identidad de estos sujetos jóvenes, ¿cierto? Pasa a ser totalmente desterritorializado. ¿En qué sentido? Y aquí les leo la cita. La relación que ambos tipos de participación, pensando en participación social en este caso, construyen con el espacio será diferente, puesto que mientras la participación ciudadana tendrá un carácter territorial, en el sentido de que hay una identificación con el territorio, sea céntrico-periférico, la participación de consumo, que es la que refiere a los otaku, puede tener un carácter desterritorializado. No se asociará necesariamente a un espacio, sino que será más bien nómada, en el sentido del circo. Es decir, que necesita un espacio, pero este puede ser cualquiera que cumpla con sus necesidades, ¿cierto? La forma en que se construye la identidad y que se construye la comunidad desde el consumo del otaku tiene que ver netamente con una cosa del placer, ¿sí? No tiene que ver con memoria, no tiene que ver con territorio, no tiene que ver con un pasado común, no, lo único que tiene que ver con ese gesto común de consumir por placer, ¿sí? Por ello habla que es un asociativismo desterritorializado. Sin embargo, después vemos cosas como esta en el estallido, ¿cierto? Donde, claro, aquí se produce como ese choque, digamos, donde yo decía, primero la protesta social es una forma de recuperar el territorio, pero tenemos referentes de gente que su práctica de identidad es desterritorializada, ¿cierto? Entonces ahí es donde se produce ese desanclaje básicamente donde yo digo, bueno, ¿qué está pasando aquí entonces? ¿Cierto? ¿Cómo es que estos referentes, ¿cierto? Y estas identidades desterritorializadas vienen a componer también una forma de construir territorio, básicamente? Eh, bueno, básicamente lo que empiezo a ver acá entonces tiene que ver con lo que empieza a producirse acá justamente es que esta práctica, ¿cierto? Y esta construcción de identidad, lo que empieza a devenir justamente es que el anime se forma como un lenguaje, básicamente, ¿cierto? Se forma como una forma de expresión de este malestar. En otros términos, si acá, por ejemplo, Rosana Reguillo decía que tanto los grafitis como los memes son superficies de descripción de este malestar, ¿cierto? El anime va a ser el lenguaje con el cual se transmite ese malestar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque refiere justamente a ese vínculo afectivo que se construye entre estos sujetos con las series y con su propia realidad, ¿cierto? Lo que yo empecé a ver justamente en estas relaciones, ¿cierto?, entre uno y otro, es que había muchas resonancias entre lo que era el proceso de producción del anime en Japón, ¿cierto?, en el contexto de la posguerra, con ciertos afectos, ¿cierto?, o emociones que se construyen en el Chile de la postdictadura, ¿cierto? Y esos tenían que ver, o sea, en este caso con dos aspectos que tenían que ver tanto con la orfandad como con la lucha colectiva. Y esto tiene que ver netamente con el cómo se construyen los argumentos de las series. En el caso de la orfandad, por ejemplo, se puede ver mucho, sobre todo en los animes de los 80 y 90, o sea, que llegan acá en los 80 y 90, que todos sus protagonistas siempre son huérfanos, siempre son sujetos marginales, que no tienen a sus padres, ¿cierto? Que viven desde el desamparo
y desde ese desamparo construyen un sueño, digamos, que es el que quieren cumplir, ¿cierto? Para, obviamente, derrotar a un determinado villano. ¿Qué pasa? Que ese sentimiento de orfandad, en el caso de Japón, tenía que ver con que muchos de los mangakas que crean estas historias, digamos, entre los 50 y 60, quedaron huérfanos, digamos, como producto de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, esa forma de orfandad también de alguna otra forma expresa ese desamparo con respecto a estar solo en el mundo, ¿cierto? Curiosamente, ese mismo sentimiento de orfandad se transmite, ¿cierto? Y aparece en lo que es la producción cultural en Chile entre los 80 y 90. Lo que fue la generación de los hijos, por ejemplo, que tiene que ver con estos escritores y escritoras que publican entre los 90 y principios del 2000, eh, plantean justamente este sentido de orfandad, ¿cierto? Respecto a el desamparo que sienten con la patria, básicamente. Hay una relación etimológica justamente entre padre y patria, en este caso, ¿cierto? Por tanto, es muy común ver que los personajes, ¿cierto? Los argumentos que aparecen en la literatura chilena entre finales de los 90 y principios del 2000, o no hay padres, ¿cierto? O hay muchos desajustes o desacuerdos generacionales entre hijos y padres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un sentimiento de desamparo y un sentimiento de distancia con los padres respecto a este contexto de la dictadura. Si a eso le sumamos ciertas condiciones de las clases sociales, por ejemplo, como bien decía yo, de estos sujetos que se educan con la televisión por la ausencia de los padres, ¿cierto? O este sentimiento de desamparo con respecto a la patria, ¿cierto? Que aparece con, no sé, po, casos como los niños del Sename, por ejemplo, es que este sentimiento de orfandad o este concepto de la orfandad toma mucha fuerza, ¿cierto? En estas resonancias emocionales entre el anime y la realidad chilena, ¿cierto? O latinoamericana en general. Y en segundo caso, ¿cierto? Aparece este componente que tiene que ver con la lucha colectiva. Esto es un aspecto que aparece eminentemente en los animes de los 90, digamos, Dragon Ball, Naruto, One Piece, ¿cierto? La Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco, etcétera. Empieza a aparecer este componente donde efectivamente la lucha no se lleva a través de un individuo, sino que se te lleva a través de, como dice ahí, la fuerza grupal. Dice, desde su desventaja social, digamos, de estos sujetos que son marginales, estos personajes utilizan la fuerza grupal como estrategia para alcanzar las metas planteadas en cada una de estas tramas, ya sea desde un género fantástico hasta temáticas más realistas. El valor está en la concepción de un bien colectivo sobre las épicas individuales de Occidente, ¿cierto? Entonces tenemos dos aspectos aquí. Uno, la orfandad como un sentimiento de desamparo, ¿cierto? Y dos, la lucha colectiva, ¿cierto? Eh, como una forma de llevar y cumplir estos sueños, ¿cierto? Entonces, obviamente, entre ambas se arma una narrativa, que esto es muy propio de los shonen, por ejemplo, que tiene que ver con estas historias para adolescentes sobre todo. Se construye una narrativa y esa narrativa, ¿cierto? Es la que podría constituir, digo podría porque es parte de lo que estoy investigando todavía, es una narrativa que podría constituir cuál es el afecto, ¿cierto? Que se pone sobre estos referentes, ¿cierto? Y que vienen a aparecer en esta superficie de descripción del malestar, ¿cierto? Nuevamente es un tema netamente afectivo lo que empieza a ver acá. Por tanto, eso es lo que yo en este caso llamé un giro espacial del anime, donde justamente el territorio se empieza a construir a partir del afecto, y el afecto se transmite a partir del anime, ¿sí? Un caso que es, yo creo que es como el más simbólico en este caso, permiso, tiene que ver con el personaje de Inosuke Hashibira, de Kimetsu no Yaiba, no tanto porque el anime aparece el mismo año del estallido, sino porque el personaje mismo viene a referir, ¿cierto?, esta cita tanto a la orfandad, el desamparo y también el gesto destructivo de la ciudad, ¿cierto? Este es un análisis que hizo Jacqueline Herrera en un libro que se llama Las guerras estéticas, donde efectivamente lo que hace es equiparar, ¿cierto?, la realidad de este personaje, de Inosuke, con la de los niños del Sename, ¿sí? Donde efectivamente el personaje de Inosuke Hashibira fue abandonado en un bosque, fue criado por jabalí, por tanto es súper impulsivo, es muy violento, ¿cierto? Utiliza esta máscara, ¿cierto? Y siempre está así como buscando la pelea, básicamente, ¿cierto? Entonces, esta construcción de este personaje, ella la asocia a la realidad de los niños del Sename, donde dice que se produce esta identificación con este sujeto, ¿cierto? Por su juventud, por su impulsividad y por su sensación de desamparo, ¿cierto? Y como dice la cita,
La identificación que produce es tremenda, sobre todo en estos chicos. El impulso de vivir es más fuerte que saber hasta qué punto son diferentes de los demás, volviéndose un símbolo de alguien que no se deja llevar por el sistema y que defiende ferozmente sus derechos cuando son vulnerados, sin por ello hacer discurso político, solo reacción furiosa. Es algo por demás curioso cómo inició esta tendencia, ¿cierto? Entonces, sí, creo que termina. Básicamente lo que va de mi investigación hasta el momento tiene que ver con eso. Entender el anime no solamente como este juego, o sea, también sí, hay un juego lúdico, ¿cierto? Hay mucho de jugar con el humor al momento de crear estos carteles y crear estas referencias, ¿cierto? Que en lo personal no creo que esté mal. O sea, el asumirse este derecho a reírse, creo que es un tema muy importante que podríamos trabajar en las preguntas si les interesa. Pero lo que me interesa ver es justamente cómo el anime aquí empieza a construirse como una expresión cultural, ¿cierto? Donde lo que se está transmitiendo es justamente una reconstrucción de este territorio a partir de estas narrativas que son totalmente ajenas. Y básicamente lo que se estaría haciendo es como apropiarse de estos referentes, ¿cierto? Y resignificarlos dentro de lo que es la realidad latinoamericana. Por ello, esto también sería esto como gesto de lo latinipón, ¿cierto? Latinoamericanizar el referente nipón, básicamente. Y hasta el momento, esto es lo que va mi investigación. Obviamente, hay muchas cosas que tengo que seguir redondeando en este caso, ir viendo para dónde voy a ir apuntando la tesis, pero esto es lo que llevo hasta el momento y lo que les podría contar y expresar en esta presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Joaquín, por la presentación. Mira, tengo una primera pregunta yo, después te voy a leer una del chat. Yo sé que tú puedes leer la del chat, pero para la grabación después en YouTube me interesa poder leerla para que se entienda un poco lo que estamos diciendo. Entonces te voy a formular primero una pregunta yo. Y es una pregunta más bien sobre la infraestructura, sobre lo que tú vas a mirar. Porque los ejemplos que ponías a lo largo de la presentación son ejemplos, por ejemplo, de rayados, de afiches dentro de las manifestaciones, etc. Pero hay una parte también muy importante de esto que se desarrolla en redes sociales. Yo me acuerdo los días posteriores, inmediatamente posteriores al estallido social, toda esta discusión de otakus versus K-pop, que después se malinterpretó en ese famoso informe de Piñera sobre el K-pop, que se malinterpretó como que... Se quedó la conexión Ahí de sí, Mario, ahí sí. ahí parece que volvió, sí. Eso, preguntarte por la infraestructura. ¿Se está pensando solamente en afiches, carteles y pinturas? ¿O se está considerando también en las redes sociales, considerando que es el principal espacio también de distribución de información en las generaciones que crecimos, y me incluyo yo también, con el anime? O sea, la verdad es que sí, y de hecho como que lo planteé ahí un poco con esta idea del espacio público expandido. Efectivamente, lo que es la virtualidad, a mi parecer, ha tomado una impronta súper importante y que no se puede y no se debe desestimar. Siento yo que previo a esta discusión, digamos, de otaku versus, eh, ¿cómo se llama? K-pop, yo siempre he estado presente y, o sea, he presenciado muchas discusiones respecto a dónde realmente se lleva la lucha, por ejemplo. He escuchado mucha gente, entre artistas, teóricos, académicos, o gente en general que no pertenece a ninguna de estas líneas, eh, que dicen que no, pues que la única lucha válida es la que se lleva en la calle, ¿cierto? Desestimando obviamente toda posibilidad de llevar una lucha netamente compartiendo información por redes sociales, ¿cachai? Pero resulta que lo que uno empieza a ver acá es que el espacio de las redes sociales termina teniendo una influencia súper fuerte también, porque si no fuese por esas redes sociales, muchas de las denuncias que se dieron durante el estallido simplemente no se habrían salido, ¿cachai? Entonces, a mi parecer, no se puede desestimar las redes sociales como un espacio social en estricto rigor. O sea, para muestra un botón, el mismo Donald Trump, ¿cierto? Logró ser presidente por su influencia en Twitter. En su momento estuvo casi pasando lo mismo acá en Chile con Kast. Entonces, no se puede estimar la influencia que tienen las redes sociales respecto a lo que es la vida política en el país. Y en ese sentido, efectivamente, lo que ha sido la construcción de estos referentes del anime también empiezan a tener mucha fuerza. O sea, en Instagram hay páginas como el Otaku Antifascista, ¿cierto? O el Tatakae Chile, que efectivamente trabajan desde esta referencialidad al anime para construir mensajes políticos. Y eso es un tema súper importante. Lo mismo pasa con Sailor Moon Feminista, por ejemplo, que también construyen estos mensajes que tienen que ver con temas de género, ¿cierto? O con temas del feminismo propiamente tal, aunque quizás me estoy equivocando, estoy usando por el ser así como diferenciándolo, puede que sea un mismo tema, yo estoy, en fin.
Pero el Sailor Moon feminista hace esta relación respecto a temas de género, ¿cierto? A partir del referente de la Sailor Moon, obviamente. Entonces no se puede desestimar el espacio virtual en este sentido. Y es muy chistoso porque incluso así como está el otaku antifascista, está el otaku anticomunista. Entonces es muy interesante cómo estos mismos referentes se empiezan a ocupar de diferentes formas, digamos, para transmitir distintos mensajes. Entonces, efectivamente, o sea, tomar en cuenta cómo se está transmitiendo esto a través de memes, por ejemplo, a través de videos, a través de ilustraciones, etcétera, para mí es un tema súper importante y es un tema a considerar. Ujú. Súper. Te voy a leer la pregunta del chat. Dice, esta identidad sin territorio también se construye con otras obras, ¿no? Pienso en cuestiones más clásicas como Cien años de soledad, todos sabemos que es Macondo, o más nuevos series como Los Simpson, todos sabemos sus frases, sus memes y nos comunicamos con ellos. Eh, sí, aquí siento que es un poco más complejo. Sí, yo diría que este tipo de identidades sin territorio se construyen eminentemente con lo que tiene que ver con el consumo de producciones ajenas, básicamente. Efectivamente, tenía que ver con temas como Los Simpson, tiene que ver con temas, por ejemplo, que aparecían referentes de Star Wars, aparecían referentes del Joker, la película Joker apareció hasta por si acaso. Eh, de hecho, había muchos que decían, así, muy loco, la película del Joker fue la que motivó a que se ocurriera el estallido. No sé si sea así, pero hay gente que lo pensaba. Pero tiene que ver con eso, yo siento que tiene que ver mucho con el consumo y los procesos de resignificación de estos referentes que son ajenos a nosotros al final. Porque tiene que ver justamente a apelar a ese consumo que es un consumo netamente por placer, ¿cierto? Temas como el caso de Cien años de soledad, siento que, claro, ahí sería un poco más complejo porque referir a estos textos literarios que ya se toman como canónicos dentro de Latinoamérica, ya te está refiriendo a una tradición, te está refiriendo a una identidad del territorio latinoamericano, ¿cierto? Está refiriendo a una construcción de la memoria latinoamericana, por tanto, ahí yo siento que establecer ese referente toma un peso mucho más de una identidad territorializada. Siento que pasa lo mismo en el caso de, no sé, pues que se recupere una nueva imagen de Gabriela Mistral, por ejemplo, que se recupere a Los Prisioneros, que aparezca Víctor Jara. Siento que eso sí tiene que ver con un referente hacia la memoria, más que nada. Por tanto, y una memoria, digamos, que convoca al territorio, básicamente. Por tanto, yo siento que no es el... No sé si este tipo de referentes podrían convocar también una entidad sin territorio, ¿cierto? Yo lo veo netamente con este que tiene que ver con consumo sobre temas ajenos, o sea, con consumo de producciones ajenas a nosotros, ¿sí? A lo más quizá el gesto que uno podría identificar ahí y que puede ser interesante es cómo se transforman estos referentes. O sea, el caso de Gabriela Mistral, por ejemplo, es muy interesante porque se saca de este concepto súper canónico de la poetisa, que es un término súper pelotudo, pero de la poetisa y los piececitos de niños, ¿cierto? Y se pone como un referente de lucha y de temas de género con las disidencias sexuales. O sea, tener a la Gabriela Mistral ahí con jeans, con una polera y el pañuelo verde levantando la mano era súper interesante igual. Entonces, en ese tipo de casos es como interesante el cómo se transforman los referentes. Eso. Ujú. Mira, otra pregunta del Fabián, que en realidad es como un comentario. Pareciera que para el caso del anime y la cultura japonesa, el costo de entrada de ese consumo es más alto, por lo que podría generar mayor compromiso o fanatismo. Fabián no lo planteé como pregunta, pero si te quieres hacer cargo del comentario, bienvenido. Sí, no sé a qué se refiere con el costo de entrada a ese consumo. Sí, yo la verdad Porque, tampoco. No sé si Fabián, si puedes ser un poco más específico. No, sí que pareciera que, por ejemplo, es que me llamó mucho la atención el comentario de los Simpsons. Pareciera que para consumir anime uno tiene que tener como mucho más contexto respecto a qué es la cultura oriental, como entender varios códigos que no son los que se manejan en la cultura de Occidente. Entonces, quizá como que hay un compromiso asociado a poder entender el anime. No sé, estas locaciones en Tokio, son cosas que de Occidente nosotros no vimos. Los Simpsons obviamente son, todas las referencias las podemos entender y las podrán entender tanto Boomer como Generación X como Generación Z. En cambio, creo que el anime es como que mucha gente de hecho no ve anime o piensa que el anime es como raro, solamente porque hablan un idioma diferente.
Y eso nos es ajeno, o no nos suena raro. Em, Sí, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es complejo igual, porque al final, como le digo, o sea, si estamos hablando de que aquí tenemos una instalación del referente que va desde los 90 hasta hoy en día, y que tenemos una sobreproducción de series de anime en Japón, porque todos los años salen, yo creo que fácilmente sus 50 o más series al año, claro, así como que efectivamente tiene que ver con un conocimiento que se va transformando y se va formando y son años, digamos, de meterse en el tema. Ahora, de que no es difícil meterse, no es difícil meterse. O sea, sobre todo hoy en día que tenemos producciones de anime en plataformas como Netflix, como Amazon Prime, como Crunchyroll, ¿cierto? Eh, no es difícil como meterse a ese mundo, ¿cierto? Pero efectivamente, o sea, uno tiene que ser fan del anime para entender el referente que está apareciendo. Por eso yo lo que he planteado, o sea, no creo que el anime haya influido en el estallido, sino que en el estallido se construye como un lenguaje para expresar el malestar y un lenguaje que se construye a partir de una comunidad específica, ¿sí? Que traslada esto desde su consumo del espacio privado hacia su aplicación en el espacio público, ¿sí? Pero efectivamente, o sea, uno tiene que ser conocedor y fan del tema para entender cómo están funcionando estos referentes. Ujú. Sí, yo por lo menos pienso que no tienen un punto o un espacio de comparación. Entendido que los Simpsons son una sátira, los Simpsons están hechos para un público específico. Y claro, nosotros lo podemos entender porque pertenecemos a la cultura occidental, etcétera, pero están pensadas para un público específico, están pensadas para un mensaje en específico. En el caso del anime es un mensaje más difuso, más indirecto. Entonces, más bien una apropiación, como tú decías en la presentación, más que un mensaje directo, como es el caso de los Simpsons. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es que en ese caso, el problema, o sea, no el problema, pero el caso que yo empezaría a ver ahí es que la diferencia está en que, claro, como bien tú dices, Los Simpsons son una serie con un formato de sátira. Quizá podríamos tomar Los Simpsons en comparación a South Park o a Family Guy, ¿cachai? Que tienen como su estilo. O sea, que su estilo de caricatura en este caso. Hablar del caso del anime, claro, es más complejo netamente porque no hay un tipo de anime. O sea, tenemos los animes que son para adolescentes, tenemos los animes que son para adultos, tenemos los animes que son para mujeres, tenemos los animes que son para hombres, son como súper demarcados los géneros dentro del anime y obviamente cada uno refiere distintas formas de expresar las cosas. La diferencia está quizá en que, aunque sean distintas formas de expresar ciertas emociones o de expresar ciertas historias o de construir ciertos relatos, digamos, pensando en la diferencia entre un shonen y un seinen, por ejemplo, que el shonen es para adolescentes y el seinen es para adultos, básicamente, como que todos igual de alguna u otra forma están cruzados por una misma emocionalidad que nace desde estas condiciones del neoliberalismo. Y yo siento que ahí es donde está ese alcance, digamos, y esa resonancia con nuestra realidad, y por eso también pegan y funcionan acá. ¿Sí? Entonces, al final, tanto los Simpsons desde la sátira como los animes desde, no sé, como estas narrativas emocionales, refieren a una misma crítica desde ese punto de vista, pero con formatos y narrativas y estructuras y referentes y culturas totalmente distintos. ¿Sí? Sí. Mira, te voy a leer una última pregunta de Abraham y después le doy el paso a Alejandra. En relación al posicionamiento del anime en la cultura, ¿hasta qué punto se puede decir que su influencia es generacional? La pregunta la oriento porque hay series de anime como Marco, Candy Candy y Robotech que generaron una reacción afectiva en los padres de las generaciones actuales, pero no permearon a esa generación como ocurrió con la generación actual. Sí, hay como dos temas ahí que, no sé si dos, pero hay un par de temas que uno podría considerar ahí al respecto. La primera es que, bueno, he conversado con gente, porque, bueno, yo nací a principios de los 90, entonces no tengo ese conocimiento de causa respecto a los 80, pero por lo que tengo entendido, muchos de los que vieron series de anime durante los 80 no lo hicieron con la conciencia de que era anime, primero. O sea, se asumía, ¿cierto?, que eran dibujos animados, ¿cierto? Pero por temas de estética, que muchos de los animes que llegan a los 80 tienen una estética, entre comillas, occidental, que está a sus razones de por qué lo hacen así, no había con mucha conciencia de que efectivamente lo que se estaba viendo era un producto de otro país que era Japón, en este caso. Eso por un lado, y por otro, influye mucho en el caso de, digamos, hacia los 90 y 2000, como la proliferación y
los grandes alcances que empieza a tener anime para nuestras generaciones, ¿cierto? Para las generaciones 70-80, obviamente esto se transmitió en televisión abierta y de ahí no se continuó su consumo, digamos, ¿cierto? Para el caso de nosotros, 90-2000, si bien aparece mucho en televisión abierta, también hacia los 2000 empieza a llegar el Internet. Por tanto, el consumo es mucho más masivo a través de Internet, a través de la piratería, a través de la compra de DVDs en el mercado y en la feria, eh, y actualmente, digamos, a través de las plataformas. Por tanto, sí hay un tema generacional hacia los 90-2000, donde el consumo es mucho más excesivo. Y obviamente se empieza a producir también o estos, como decía, estos procesos de identificación mucho más cercanos con respecto a este consumo, justamente porque son generaciones que se empiezan a educar a través de estas series, ¿cierto? No es menor, por ejemplo, la influencia que tienen series como Ranma y Medio, ¿cierto? Con todo el componente de la transexualidad, con lo que son ciertas educaciones en temas de género, o sea, y que son temas de género que también se empiezan a construir como una forma de oponerse a ciertos conservadurismos de los padres. Entonces, ¿qué es lo que aparece, por ejemplo, hacia la Revolución Pingüina en el 2006? Entonces, en este caso yo creo que sí, o sea, si bien el anime llega desde los 70, es hacia mediados del 90-2000, ¿cierto? Donde empieza a anclarse y tener un peso mucho más fuerte en las generaciones jóvenes. Súper. Solamente una idea para que la tengas en consideración. Yo sé que esto me imagino que después se transformar en tu tesis, pero ten en consideración lo que te dice Abraham sobre la generación del 80. Porque para la generación del 80 el anime tiene un significado simbólico distinto. Es lo que daban en la tele cuando, en plena dictadura, cuando había control de los medios, cuando, ¿me entiendes? Es como el día del golpe que en la televisión se veía todo el día series extranjeras, te fijas, productos envasados. Entonces tiene un significado distinto, tiene como un significado de desinformación más que de información. Que quizás eso te puede servir como insumo para más adelante, que ahí hay un cambio generacional que sí es importante. Y que además las series que nos llegaron a nosotros son series totalmente adaptadas. Tú por supuesto que lo sabes, que Robotech, la versión que nos llegó, es una versión que es inconsistente incluso con la misma serie, o sea, con nombres cambiados, con inconsistencias, con todo. Pero que de alguna forma tenían un significado para la generación, para esa generación, en el sentido de ocultar lo que estaba pasando en Chile. ¿Te fijas? Porque era como un distractor en el fondo. Y ahora sí que sí, le doy el paso a Alejandra para no monopolizar la palabra. Gracias, Mario. Mira, yo te voy a hacer una última pregunta que tenía. Joaquín, en algún momento nombraste esto del Latin Nippon o algo así, no me acuerdo cuál era el término, sí. ¿Tú tienes pensado dentro de tu tema de investigación, de tu tesis, abordar en algún momento los casos comparados en América Latina, cómo se ha desarrollado también la narrativa del anime? Porque efectivamente, justamente en el último periodo hemos visto en paralelo estallidos sociales, movilizaciones revueltas en otros países del continente y más que nada de Sudamérica. Entonces, ¿tienes pensado en algún momento ver como una especie de, sé que este es un estudio de caso, pero alguna comparación sobre estas narrativas o netamente va a ser el caso de estudio de Chile? ¿No? O sea, efectivamente lo que a mí me interesa son como cuáles son los alcances de lo latinipón en el caso de Latinoamérica. Y efectivamente, o sea, hasta el momento yo he centrado mi estudio en lo que ha sido Chile netamente porque es lo más cercano que tengo en este momento. Pero como bien les mencionaba ahí, por ejemplo, en el caso de Perú y Bolivia también estuvo súper presente el anime dentro de las movilizaciones que se dieron dentro del mismo periodo, incluso, así como dentro del mismo mes de octubre, estaban ahí. Y de hecho voy a darme el lujo de volver a compartir para mostrar una imagen en específico, permiso. Acá, ay, ¿dónde? Ahora. Como se ve, por ejemplo, en esta imagen que está aquí al lado, aquí arribita, efectivamente, estos personajes que son de Kimetsu no Yaiba aparecieron en los tres países y como que se repartieron los personajes entre los tres países. Inosuke con Chile, Tanjiro y Nezuko con Bolivia y Zenitsu con Perú. Entonces, efectivamente, la construcción del Lola Nippon en el sentido de la protesta social aparece en más países. No tengo plena conciencia si, por ejemplo, en el caso de las protestas que se dieron en Ecuador también en 2019, también haya aparecido. Me gustaría, obviamente, investigar si aparece también ahí. ¿Cachai? Pero hasta el momento tengo conocimiento de que el anime aparece por lo menos en estos tres países, ¿cierto? Y que por lo mismo no deja de ser un fenómeno a considerar y siento que tengo que estudiarlo, no somos que siquiera o no, que tengo que estudiarlo. Y lo otro también también esta idea de como de los alcances de lo latinipón, en qué medida esto también se empiezan como, estos lenguajes realmente empiezan a apropiarse
en las producciones culturales de acá de Latinoamérica. O sea, volviendo a Chile, el mismo 2000, no fue el año siguiente, el 2020 se empieza a publicar un manga chileno, efectivamente. O sea, es el 2020, digamos, o sea, si bien hay producción de manga latinoamericano, digamos, desde el 2010 en adelante aproximadamente, el 2020 es un chileno que es Elvis Yona, se llama, alias Psycomic, que gana en la Weekly Shonen Jump, que es una revista de manga, ¿cierto? De manga shonen de Japón, que es como la más importante y la más influyente y es de donde salieron casi todos los animes que conocemos nosotros. Y esto hicieron un concurso anual y en ese concurso el primer lugar la ganó un coreano y este chileno. Y hace poco, digamos el año pasado, empezaron a publicar este manga, ¿cierto? Y tiene todas las del formato manga, o sea, el dibujo, la estética y la forma de lectura, que es de derecha a izquierda, ¿cierto? Empieza a trabajarse ahí también. Entonces, más allá de ver cómo estas cosas empiezan a aparecerse como construcción de un lenguaje en la protesta, digamos, para expresar el malestar, en estos tres países, digamos, Chile, Perú y Bolivia, también me gustaría saber, bueno, cuáles son los alcances de este lenguaje, o sea, que empieza a tener este lenguaje dentro de la producción cultural latinoamericana. O sea, como hasta dónde podemos llevar o pensar realmente esta idea de lo latinipón. Exacto, justamente lo pensaba así, es como bien, sería como una puerta y yo creo súper grande, desconozco la bibliografía existente, pero sobre esta área como ya más la narrativa latinoamericana a partir del anime. Bueno, ahora sí, estamos ya sobre la hora. La ponencia de Joaquín ha sido muy interesante, fuera de lo cotidiano, de los temas que se han analizado previamente, pero sin duda muy importante, sobre todo para la contingencia nacional y latinoamericana. Y también ha sido muy interesante la discusión que se generó a partir de las preguntas y los comentarios. Bueno, muchas gracias Joaquín y a todas y todos por acompañarnos en esta sesión de este ciclo de conversatorios y les recordamos que como mencionó Mario pueden estar al tanto entonces de otras actividades que se realicen, ya también les compartí el link del boletín para que se puedan suscribir mediante el chat, es del Centro de Análisis Político. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias, igual a ustedes por la invitación, la verdad está muy interesante y bacán. Así que muchas gracias. Qué bueno, Joaquín. Así que nos vemos, ojalá en otra oportunidad y gracias.